Hola, hola chicos, bienvenidos a la segunda sesión. Por favor, confírmenme si me copian. Todo bien, dice. Ok. Bien, Dice entonces, una consulta. adelante, adelante. ¿Se va a subir las notas en plataforma del examen En el o CIA, directamente nuestra nota en el día? en el CIA, en el CIA, en el Ok. CIA, chicos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta más, chicos? ¿Nadie? ¿Cómo catalogarían o concluirían que han dado su examen? A ver, mientras se van conectando. ¿Cómo estamos? Están muy tímidos hoy por la mañana. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Cómo consideran que han dado su examen? Nadie dice nada. Bueno, excelente o regular. A ver, por ahí vamos a empezar. Tampoco. Oscar, ¿cómo hemos dado el examen? La verdad, licenciado, no sé la verdad, licenciado, es que he estudiado ese día y bueno, para mí estuviera regular o más o menos, no sé la verdad, dice, pero solo me recuerdo algunas preguntas que yo he puesto y bueno, las demás no me recuerdo todas, licenciado. ¿Ya está bien? ¿Alguien más? Dice, hay una pregunta, licenciado. Adelante. Y nos va a mostrar, licenciado, cuánto nos hemos sacado más o menos ahorita de la plataforma. Eso quisiera saber más o menos cuánto me he sacado, si me he sacado mal o no. A ver, por disposiciones, chicos, es un poco difícil, ¿no? Cuando el sistema tabula las notas, a nosotros, claro, nos pasa directamente. Yo debo revisar los trabajos uno por uno, estoy en eso. Tabular su participación en clase, lógicamente no hay mucho problema, siempre hemos estado con 32, 35, 38 estudiantes. Hay quienes no han asistido de manera regular y eso lo saben perfectamente, no voy a dar nombres, ¿no? Entonces los 5 puntos se van a jugar en aquello, como quedamos. Yo creo que directamente la nota final, la nota tabulada va a estar en plataforma, mejor dicho, en el CIA, ¿no? Donde ustedes tienen acceso para poder ver ese tema. Posterior a que vean, lógicamente, posterior, pero a que se pase las notas el día de mañana de entregar las notas, entonces podríamos revisar las notas del examen como tal, ¿cierto? Les digo que en el trabajo práctico no me interesa mucho el resultado, la suma total de beneficios, me interesa el procedimiento, ¿no? Cómo han calculado, por decirles, cómo han calculado la indemnización, los años, los meses, los días, cómo han calculado el aguinaldo en duodécimas, si corresponde. Ese procedimiento me interesa. Lo demás ustedes lo manejan perfectamente porque es su fuerte el tema de los números. ¿Listo? Bien, otra vez reiterarles, no olviden registrarse en el chat, por favor, para no tener estos inconvenientes. ¿Sí? Bien.
El día de hoy vamos a abordar un tema muy trillado para algunos, para otros necesario, ¿no? Y considero que desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Considero que desde el punto de vista empresarial, muy importante para ustedes. Y es un tema que se ha ido disgregando de todos los demás temas de derecho laboral, ¿no? De derecho laboral, que quiero compartirlo en esta clase porque es una sesión la que vamos a tener. No está de manera separada en el plan global, pero quiero que ustedes conozcan, y es el tema de la inamovilidad laboral. Ustedes van a trabajar con personal, con el personal de su empresa, lógicamente, y considero importante que sepan quiénes están protegidos por esa figura constitucional, por ese derecho constitucional llamada inamovilidad laboral. ¿Ya? Ustedes saben perfectamente que a las mujeres embarazadas, a las trabajadoras embarazadas, no se las puede despedir, ni se las puede cambiar de cargo sin su consentimiento, salvo que por recomendación médica en sus controles natales o de natalidad, sus controles de embarazo, los médicos puedan recomendar al amparo del principio de la condición más beneficiosa, que se acuerdan vimos en materia laboral, pueda ser llevada o trasladada a un cargo para precautelar su salud y la del nuevo ser que viene en camino. Ejemplo. Archivos, por ejemplo. Ustedes saben bien que en el departamento de archivos, la sección de archivos, como se llame en cualquier empresa o institución, existe bastante documentación, bastante papel. Y con el tiempo, el papel como tal, las hojas, qué sé yo, archivados recibos, lo que sea, desprenden una especie de moho, de partículas microscópicas que pueden ser nocivas a la salud del bebé y lógicamente de la embarazada que estuviera ahí. En esos casos suele suceder que los médicos que hacen el seguimiento del embarazo recomiendan, porque siempre están preguntando dónde trabaja, en qué sección, qué trabajos realiza, si está mucho tiempo parada, si está mucho tiempo de pie y todo aquello, ¿cierto? Entonces, en determinadas situaciones recomiendan que mientras nazca el bebé, pasen los descansos post y prenatal, sea cambiada a un lugar, a una condición mucho más beneficiosa, ¿cierto? Pero en el tema de despedir, deben saber de que no se puede despedir de manera muy ligera. Hay mecanismos para poder despedir a trabajadores que se encuentren con protección de la inamovilidad laboral. Empecemos por las trabajadoras embarazadas. La Constitución Política del Estado dice son inamovibles, salvo que incurran en una causal de despido, prevista, como bien saben ustedes, en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el artículo 9 de su decreto reglamentario. ¿Sí? Son inamovibles. ¿Hasta cuándo son inamovibles? ¿Quién sabe? Una trabajadora embarazada, ¿hasta cuándo es inamovible? Por lo menos hasta que conciba a su niño, yo creo. ¿Perdón? Adelante, más fuertecito, por favor. Vladimir. Mencionaba que por lo menos debería ser inamovible hasta que conciba al niño, que dé a luz al niño. Bueno, concebido ya está el niño, ¿no? Está embarazada. Vladimir dice hasta que dé a luz. ¿Quién dice algo lo contrario?
¿Hasta cuándo le protege la inamovilidad laboral a una trabajadora en estado de embarazo o gravidez? ¿Nadie ha escuchado, chicos, alguna vez? Dicen buen día. Creo que es hasta que cumpla el niño un año. Así es. Eso es lo correcto. La inamovilidad laboral de las trabajadoras embarazadas, ¿sí?, tiene vigencia hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad. ¿Por qué toco este tema en esta clase? Porque la pasada clase vimos subsidios y asignaciones familiares y hablamos de precisamente cuáles son los derechos en la seguridad social que le corresponden a la trabajadora embarazada o al papá progenitor, si es que su esposa está asegurada en su seguro. Dijimos que a partir del 5º mes le corresponde el subsidio prenatal en especie, es decir, en productos. 5º mes, 6º mes, 7º, 8º, 9º mes. 5 subsidios que la empresa le tiene que dar. Cuando nace el bebé, se genera el subsidio de natalidad. Nacimiento quiere decir. El subsidio de natalidad es entregado a la mamá para el bebé, no en especie, es en dinero. Un único pago que se hace del subsidio de natalidad en dinero. ¿Sí? Valor o el monto de un salario mínimo nacional. A partir del nacimiento también dijimos que se le entrega otro subsidio hasta su primer año. ¿Quién se acuerda qué subsidio es? Ese que se entrega también en productos desde que nace hasta que tenga un año. Subsidio. ¿Subsidio de qué? Lactancia. Lactancia, muy bien. Si se dan cuenta, la prestación u otorgación del subsidio de lactancia tiene relación con el derecho a la inamovilidad laboral. Porque la inamovilidad de las mujeres embarazadas dice que no se la puede despedir ni cambiar de cargo, salvo las aclaraciones que les acabo de hacer, hasta que su hijo o hija tenga un año de edad. No la puedo despedir ni nada. Salvo también, dice la norma, que incurra en una causal de despido. ¿Qué quiere decir esto? Que esa trabajadora embarazada o ya siendo mamá pueda incurrir en alguna falta grave prevista en la ley que le genere al empleador la posibilidad de despedirla. Estamos hablando de las causales de robo, hurto, incumplimiento de contrato, daño intencionado del equipo o equipos de la institución de la empresa, revelación de secretos empresariales o confidenciales, abuso de confianza, actos inmorales dentro del trabajo y demás. Lo que quiere decir que si bien la inamovilidad laboral de la trabajadora embarazada o mamá de un hijo o hija menor de un año le garantiza la estabilidad laboral de no ser despedida, si esta persona incurre en alguna causal, la empresa puede tomar la decisión de destituirla, pero previo proceso, por favor. ¿Qué significa el previo proceso? En términos claros, significa organizarle un proceso interno dentro de la empresa de carácter disciplinario, en el cual se le dé la oportunidad, así dice el debido proceso en la Constitución, artículo 117, darle la oportunidad de justificar, explicar qué es lo que ha pasado para que ella demuestre esa actitud. Perdón, ¿ya? Entonces, se le organiza en base, algunas empresas tienen un reglamento interno disciplinario, fuera del reglamento interno de personal, se le organiza un proceso disciplinario con ciertos plazos pequeños o razonables para que esta trabajadora o trabajadora en condición de progenitor, que es lo mismo. ¿Qué quiero decir? El trabajador va a ser papá o es papá de un hijo menor de un año. Es la misma protección que recibe al que tiene acceso la mujer embarazada o mamá. ¿Ya?
La empresa les organiza un proceso disciplinario en el cual en plazos razonables les dice, expliquen, justifiquen, respalden con prueba por qué usted ha cometido esto. Así, textual, ¿no? Así. Si en el proceso disciplinario el trabajador o la trabajadora en esta condición de mamá o embarazada o progenitor no logran demostrar, no logran desvirtuar las faltas de las que se les indica, se les atribuye, ¿cierto? La decisión con seguridad va a ser destituirlos. Y se preguntarán, pero si está con inamovilidad laboral, ¿qué pasa con el despido? ¿Cierto? Resulta que hasta hace un par de años atrás, cuando la mujer o la mamá embarazada o mamá menor de 1 año y el papá también, si era el trabajador, cometían alguna falta y se los procesaba internamente, disciplinariamente, y la sanción era destitución, que es la sanción más grave, la empresa no podía despedirlos, sino hasta cuando su hija o hija cumplía 1 año de edad. Cumplía el año y al día siguiente los despedía. Sí, estamos hablando de unos 4 o 6 años atrás, si mal no recuerdo. Así interpretó el Tribunal Constitucional el tema de la inamovilidad porque estableció cuál era la finalidad de la inamovilidad. No solamente defender el derecho del trabajador o trabajadora a su fuente laboral, sino principalmente garantizar el bienestar de ese bebé que viene en camino, por lo menos hasta su primer año. Ese era el espíritu de la norma de la inamovilidad laboral. Y por tanto, aquellos años, cuando la empresa encontraba alguna falta grave en esta clase de trabajadores, en esa condición, ¿no? Sacaba la decisión de destituir, pero no podía aplicarla hasta que el hijo o hija cumpliera 1 año de edad. Entonces, el legislador y el mismo Tribunal Constitucional vuelven a razonar, vuelven a cambiar la línea jurisprudencial y establecen el siguiente razonamiento y dicen, a ver, encima de que la inamovilidad laboral por estado de embarazo o progenitor protege a los trabajadores para no ser despedidos, y estos incurren en alguna falta, y en justo derecho la empresa les inicia un proceso interno en la empresa disciplinario, y si la falta es grave, la sanción va a ser destitución, pero no pueden despedirlos, sobre pretexto de que tienen un hijo menor de 1 año de edad, hija o hijo. Entonces el tribunal razona y dice, a ver, ¿cuál ha sido el espíritu, la función esencial de la inamovilidad? Garantizar la buena llegada del nuevo ser, ¿cierto? Garantizar, esa ha sido, ¿sí? Entonces, con la norma interpretada de esa manera, de que no lo puede despedir pese al proceso disciplinario hasta que su hija o hijo tenga 1 año de edad, estamos haciendo que el empleador tenga que soportar al trabajador o a la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla 1 año de edad. Y fuera del clima laboral que se genera, hay roces, hay diferencias, no es apto. Dice, no estamos aplicando el espíritu verdadero de la norma. Entonces, ¿qué hace, chicos, el Tribunal Constitucional? Interpreta y cambia la línea jurisprudencial y dice lo que ahora se aplica. Independientemente de que el trabajador o trabajadora estuviera en condición de inamovilidad laboral, si comete faltas, la empresa puede procesar. Perfecto, como se hacía antes. De resultar la sanción, destitución, dice, la empresa puede aplicar sin esperar que el hijo o hija cumpla 1 año de edad. Es decir, puede despedir al trabajador o a la trabajadora en condición de madre o progenitor. Pero dice, va a mantener la otorgación del subsidio de lactancia hasta que el hijo tenga
o la hija tenga 1 año de edad. Pero puede despedir al trabajador, lo puede desvincular, trabajador o trabajadora. Ahora se está aplicando así. Si bien la inamovilidad por condición de madre o padre, de inamovilidad laboral, es un derecho constitucional, tiene una limitante en el tema de cometer faltas, incurrir en faltas que puedan merecer un proceso disciplinario que la empresa sí lo puede hacer. Y si la sanción es la más gravosa, es decir, la más fuerte, y determinan destituir a ese trabajador o trabajadora por la falta cometida, aún su hijo o hija no haya cumplido 1 año de edad, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Pero deben mantener la otorgación del subsidio de lactancia hasta que cumpla 1 año de edad. Es decir, lo saco de la empresa, no hay más relación laboral, pero debo otorgar al menor todavía el subsidio de lactancia hasta que cumpla 1 año de edad. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden entenderme, chicos? ¿Qué dicen? ¿Está comprendido? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no me dicen nada, entiendo que está plenamente entendido. ¿No tienen ninguna duda entonces? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces está entendido. ¿Qué sectores o qué trabajadores también gozan de la inamovilidad laboral? Hablamos de los dirigentes sindicales. ¿Sí? Como resultado del fuero sindical que hemos visto en el avance de la materia. Los dirigentes sindicales, dice la Constitución Política del Estado, por un lado establece que los sindicatos gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por su ente matriz. Y los dirigentes sindicales gozan del fuero sindical desde el momento mismo de su elección, ¿cierto? Es decir, inamovilidad laboral por fuero sindical. Ahora bien, ¿son intocables los dirigentes sindicales entonces? En parte sí y en parte no. No le llamaría intocables. Al gozar de la protección y garantía constitucional del fuero sindical, los dirigentes sindicales tampoco pueden ser despedidos ni removidos de su lugar de trabajo si no es con su consentimiento. O sea, podrían ser cambiados de lugar de trabajo, pero ellos tienen que consentir, ellos tienen que aceptar. Lo mismo que ocurre con el papá y la mamá, ¿no? De un hijo menor de 1 año. Pero si el dirigente sindical en el ejercicio de su trabajo comete alguna falta que esté enmarcada en las causales de despido, ¿puede ser despedido? ¿Qué creen? ¿O debe ser sometido a un debido proceso? ¿Qué dicen? Debido proceso, licenciado. Muy bien. Muy bien. Por mandato constitucional, chicos, y por mandato también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Toda persona estante y habitante en el país tiene derecho al debido proceso. ¿Qué quiere decir? A ser escuchado, a que se defienda. ¿Sí? No por ser dirigente sindical, este señor puede hacer lo que quiera.
está sujeto a las normas también de la empresa. Y si aún siendo dirigente sindical y contando con el derecho a la inamovilidad laboral por el fuero sindical, comete alguna causal, incurre en alguna causal, puede ser sometido a un proceso disciplinario. Las sanciones en procesos disciplinarios, más o menos dependiendo de la empresa, dependiendo cómo está el reglamento interno de la empresa configurado, pueden ser una sanción de multa económica, una sanción de suspensión de días sin goce de haberes, cuyo máximo sea 30 días, y la sanción más grave sería la destitución o el despido. ¿Ya? Si un dirigente sindical comete alguna falta y es procesado disciplinariamente por la empresa, y la sanción es la más grave, destitución, les comento que la empresa no puede despedirlo mientras no le quite el fuero sindical, mientras no le quite ese manto de protección que le da la Constitución. Pero ¿cómo le puede quitar el fuero sindical la empresa a un dirigente? Hay un proceso que está dentro de los procedimientos especiales que vimos en el procedimiento laboral que se llama desafuero sindical. Proceso de desafuero sindical. Es un juez el que va a determinar, en materia laboral, lógicamente, el que va a determinar quitarle el fuero. Quitarle el fuero. ¿Ya? Quitarle el fuero. Entonces, una vez, imagínense un proceso judicial para quitarle el fuero sindical a un dirigente, actualmente en la realidad está durando entre 4 o 5 años. Hasta ahí va a terminar su gestión. Pero hay casos graves en los que sí amerita quitarle el fuero sindical y las empresas inician pues el proceso judicial de desafuero sindical. El juez determina desaforarlo, es decir, quitarle el fuero sindical por las faltas cometidas y la empresa inmediatamente lo despide. ¿Sí? Así ese es el límite de la inamovilidad laboral por fuero sindical. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre los dirigentes sindicales? Quizás se me está yendo algo. Ninguna. Ustedes van a tratar con dirigentes sindicales. Gerentes de empresas, administradores, presidentes, van a tratar. En algún momento van a chocar, como decimos. Entonces es bueno que sepan esto. Por si acaso el foro sindical los protege en su periodo sindical, por decirle, 2021-2023, pero les protege un año más después de haber terminado su gestión sindical. ¿Ya? Un año. Así deje de ser dirigente. Ayer concluí mi gestión sindical, no he sido más elegido dirigente, pero tengo un año más que me va a proteger. Es decir, no me van a poder despedir ni cambiar de cargo si no es con mi consentimiento. ¿Ok? Bien. Otro sector que está protegido por la estabilidad laboral reforzada, también denominada inamovilidad laboral. ¿Ya? Está reforzada. Las personas con discapacidad o capacidades especiales. Hay una norma legal que obliga que tanto a las empresas públicas como privadas deben tener un porcentaje mínimo de personal con discapacidad, que se garantice su fuente laboral. Esta protección de estabilidad laboral reforzada también abarca a los papás, a las mamás, a los hermanos, a los tíos, si vale el término, que se encuentren a cargo de una persona con discapacidad, sea su hijo, sean sus padres, sean sobrinos, pero debidamente acreditado por el carnet de discapacidad que otorga la institución competente. No puedo alegar que soy tutor, tío, hermano, primo, papá de una persona con discapacidad si yo no presento el carnet de discapacitado de esa persona, porque el derecho no me va a proteger si es que no presento ese carnet.
Es un requisito indispensable contar con ese carnet para acreditar que sí soy tutor o estoy a cargo o soy papá o soy mamá de una persona con discapacidad, ¿cierto? Para que me proteja la estabilidad laboral reforzada o inamovilidad laboral. Pero como estamos compartiendo, el tema de contar con una estabilidad laboral reforzada o inamovilidad por ser discapacitado o ser tutor, papá, mamá de una persona con discapacidad, no me hace inmune a que si cometo alguna causal o incurro en alguna causal de despido, la empresa me pueda despedir. Lo puede hacer. Lo contrario sería pues obligarle a la empresa a socapar, a soslayar, a soportar la actitud de un trabajador o trabajadora que haga lo que quiera. Y no es así. ¿Ya? No es así. Cuarta, las personas enfermas de cáncer también gozan de estabilidad laboral reforzada. Cuando una empresa contrata a trabajadores, chicos, no sé si alguna vez les han comentado de esto, debe darlo de alta en las cajas de salud. Si yo estoy asegurado a la Caja Nacional de Salud como empresa y contrato a un trabajador o trabajadora nueva, debo darlo de alta, es decir, debo afiliarlo. Y uno de los pasos previos para poder afiliar a un trabajador es el examen preocupacional que hace la caja. Es un examen médico, ¿ya? Van, les hacen un chequeo general, de pronto algunos estudios, y la caja informa a la empresa cómo encuentra la salud de ese trabajador. ¿Para qué? Para determinar si la empresa se va a hacer cargo en el hipotético caso que tuviera alguna enfermedad leve, grave o muy grave ese trabajador. Se ha visto casos que, hecho el examen preocupacional, se ha procedido a conocer enfermos renales que necesitan de diálisis, ¿no? Enfermos con cáncer, así se lo ha previsto, enfermos con personas con alguna enfermedad terminal. La caja informa a la empresa y la empresa toma la decisión de contratarlos o no contratarlos. Entonces, las personas con cáncer gozan de una estabilidad laboral reforzada. La ley 1223, si mal no recuerdo, establece en su artículo 12, numeral 4, que las instituciones privadas o públicas no pueden despedir a una persona con enfermedad de cáncer. Y para ello sí se necesita, lógicamente, un certificado médico emitido por el ente gestor de salud, por un ente gestor de salud, estableciendo de que esa persona está con cáncer. Entonces la empresa no va a poder despedir e incluso cambiarlos de cargo siempre y cuando sea por recomendación o solicitud médica que deban ponerlo en una sección especial, ¿no? Mucho va a depender del estado de salud. Esos sectores, chicos, son los que están protegidos constitucionalmente por normas constitucionales y normas en materia de derechos humanos, ¿ya? Normas en materia de derechos humanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Esto es muy importante si ustedes se dan cuenta, hasta para su cultura general. ¿Quiénes están protegidos por la llamada inamovilidad laboral? ¿Quiénes cuentan con estabilidad laboral reforzada? Existe N líneas jurisprudenciales emitidas no solo por el Tribunal Constitucional, sino también por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que establecen cuál es la forma de interpretación y aplicación que las instituciones o las empresas deben realizar cuando se trate de esta clase de sectores vulnerables. ¿Ya? Cuando se trate de esta clase de sectores vulnerables. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que les quede, chicos?
Ninguna. Están muy callados hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿No tienen ninguna duda, jóvenes? Oscar, Vladimir, Wilder, Vania, Sandra, Jocelyn. ¿Todo está claro? Todo claro, Sí, dice. ¿Sí? perfecto. Sí, Lisa. Ya. Entonces ya conocen y saben cuáles son los sectores que gozan de lo que llamamos inamovilidad laboral y en algún caso estabilidad laboral reforzada. ¿Ok? Para su cultura general, para temas de familia, para temas de trabajo, ¿no? No es, reitero, que no se los pueda despedir. Siempre acuérdense de la palabra debido proceso. Se los puede despedir, pero respetando su derecho al debido proceso. ¿Ok? Después, justo el pasado jueves y viernes de la anterior semana, tuvimos acá en el despacho 2 amparos constitucionales de procesos disciplinarios que la institución inició en contra de los trabajadores, por ejemplo, del sector salud, ¿ya? Del sector salud, aduciendo que habría cometido alguna falta. Lógicamente, la institución o la empresa tiene todo el derecho, a veces ni siquiera de iniciar un proceso disciplinario interno, chicos. Si la falta es grave, gravísima, un robo, un hurto, lógico que tiene el derecho a iniciar una acción penal, un proceso penal en su contra ya ante la fiscalía y todo lo demás, independientemente del proceso disciplinario. Es su derecho de la empresa, ¿no? Pero hay que llevar un derecho, un proceso disciplinario apegado a normas también, dándoles el derecho a defenderse, a presentar pruebas, a realizar alegatos, a exponer explicaciones y todo lo demás. Entonces, en este proceso que les hablo, no fue así, ¿no? No se respetó su derecho al debido proceso y, lógicamente, se vulneró también un derecho constitucional que es al debido proceso. Entonces, interpuesto un amparo constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales emitió una sentencia a favor del trabajador y le ordenó a la institución esta de que valore las pruebas, valore los argumentos y emita un fallo, una sentencia, si vale el término, ajustada a derecho, respetando precisamente el debido proceso. Lógicamente que para ello ustedes van a tener sus asesores legales, seguramente un departamento legal, pero es importante que ustedes conozcan, reitero, que ustedes conozcan hasta para no ser engañados, ¿cierto? Hasta para no ser confundidos en un tema. Si ustedes mínimamente conocen lo básico, hasta pueden cuestionar, ¿cierto? Y decir, creo que no es así. Creo que la ley prevé de que no podemos despedir, por así decirlo, de manera directa. Creo que hay que respetar un debido proceso. Creo, ¿no? Entonces, ya cuando su subalterno, su personal, se da cuenta de que ustedes tienen conocimiento de aquello, ¿no? El licenciado, la licenciada, el ingeniero, la ingeniera, parece que conoce el tema. Bien, ese tema he querido compartir con ustedes en esta segunda sesión, aprovechando la revisión de examen. ¿Ya? Siendo un tema tanto de materia laboral como de seguridad social, porque tiene que ver con estados de embarazo, condición de progenitor, discapacidad e enfermos de cáncer. Bien, chicos, vamos a quedar acá. Muchísimas gracias por su asistencia. Han durado en la segunda sesión 27 de los 30 y tantos que normalmente asisten y de los 40 y tantos que somos en clases normales. Tengan buen día y estamos entonces viéndonos el día lunes en la clase normal, ¿ok? Que les vaya bien, chicos. Nos vemos el lunes.